de Black y en donde entra la resina clase 6. También vamos a conocer indicaciones y contraindicaciones de estas restauraciones. Les voy a mostrar un protocolo clínico paso a paso que nos va a servir para realizar clases 6 y clases 4 de alta estética y estratificando y con maquillaje. Y vamos a ver los casos clínicos aplicando estas técnicas. Entonces, si ustedes recuerdan la clasificación de Black, va de la clase 1 a la 5. Tenemos clase 1 es una superficie, clase 2 dos superficies, clases 3 interproximales, clases 4 bordes incisales anteriores y las clases 5 cervicales. Si recuerdan, aquí no hay, Black no clasificó las clases 6. Eso lo vino a hacer Howard y Simon en 1956. La agregaron a la clasificación de Black, ya que habían hecho restauraciones que no estaban clasificadas. Y la clasificación, bueno, la definición es que es en cúspides de dientes posteriores y en bordes incisales de dientes anteriores. En la gráfica. Les comentaba, esta no estaba en la clasificación original de Black. Y generalmente se originan por detrás, ya sean abrasiones, erosiones o por traumas. Entonces, como todas las lesiones cariosas tienen un origen multifactorial y estas no están exclusivamente relacionadas con la pared dental. Aquí les enumeré varios factores pueden causar estas lesiones como traumatismos dentales, desgastes dentales, siempre factores oclusales, a veces nos dan caries atípicas que también atacan en estas áreas, e incluso pacientes que terminan tratamientos de ortodoncia también necesitamos hacer clase 6, usualmente en anteriores, superiores y inferiores. Entonces, vamos más a detalle con las etiologías. Vamos con los traumatismos dentales. Estos son muy comunes cuando hay algún golpe en el cuerpo de contacto, caídas, accidentes, usualmente en piezas anteriores, pero también no podemos descartar que estos traumas se den en piezas posteriores. Y estos crean estas fracturas que vemos aquí en la imagen, que a veces es una fractura completa todo el borde incisal, incluso hasta la mitad del diente, o crean microfracturas que con el tiempo el esmalte poco a poco se va desgastando cuando el paciente sigue su vida normal de estar comiendo y de estar hablando. ¿Qué más tenemos? El desgaste dental. Estas usualmente están dadas por bruxismo o por parafunciones. Que estas se da por rechinamiento, ¿verdad? Que son de rechinamiento nocturno o apretamiento por estrés durante el día, que siempre el paciente cuando llega al consultorio viene con este tipo de lesiones que vemos en la imagen, usualmente está en casi todo posterior y anterior, y da casi lo mismo que la causa anterior, ¿verdad? Tenemos microfracturas y puede ir a progresiva siempre el esmalte en cúspides, iniciando en cúspides posteriores y después ya cuando ese desgaste es más severo y empiezan a afectarse los bordes incisales de anteriores, superiores e inferiores. Doctor, disculpe, cuando tiene un paciente con bruxismo y le hace este tipo de restauraciones, ¿existe también la posibilidad de que las fracture de igual manera o cómo es que llevan el tratamiento? Sí, es probable que las fracturas, pero igual más adelante les voy a hablar que lo que tenemos que buscar es tratar la causa. Aquí, si en este caso el paciente tiene bruxismo, tenemos que ver por qué tiene bruxismo, tratar el bruxismo y ya finalmente hacer una restauración, una rehabilitación oral. Todo eso y siempre dejarle una férula de sal. ¿Verdad? Continuamos con la preparación.
se da por técnicas de cepillado muy agresivas, utilizando pastas dentales demasiado agresivas y cepillos muy duros y con una técnica mala. Esto es bastante común, e incluso puede llegar a afectar siempre los bordes incisales anteriores y las cúspides y posteriores. Erosión química. Esto usualmente se da en pacientes que sufren de reflujo gástrico, ¿verdad? O que tienen trastornos alimentarios de comida. Esos ácidos gástricos de estar en contacto con las fibras dentales empiezan a tener esas erosiones y se ven así como en el animal. Empieza casi siempre en anteriores y a veces si es demasiado grave empieza a afectar también las cúspides de las posteriores. Esto también no podemos excluir el uso de bebidas carbonatadas o de jugos que tengan mucho cítrico. Que esto, si se exagera el consumo de esto, siempre puede llegar a debilitar el esmalte, y si lo combinamos con cepilladores agresivos y con pastas demasiado abrasivas, podemos llegar a tener estos resultados. Los factores oclusales, eso es más que todo las oclusiones traumáticas cuando tenemos demasiados puntos de contacto prematuros y maloclusiones, que siempre la ortodoncia no es más que todo para hacer estética, sino que también para tener una buena función oclusal y evitar que estos puntos prematuros de contacto sigan dañando las piezas dentales. Esto también incluye restauraciones deficientes antagonistas de las piezas, también pueden crear esta lesión. Y en raras ocasiones tenemos caries atípicas que se dan en estas cúspides o que no se dan en zonas interproximal. Y como les decía también en pacientes con ortodoncia, que a veces ya colocamos todos los dientes en la posición adecuada, pero como ya están desgastados incisal por la malposición que han tenido mucho tiempo, ya tenemos que restaurarles, ya sea con resinas clase 6 o varillas o coronas, dependiendo del caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender de esto? Usualmente, la mejor restauración es la que no necesita hacerse, porque no hay nada mejor que el líquido natural. Entonces, tenemos que identificar los factores etiológicos previo a restaurar a nuestro paciente. Una vez identificados los factores etiológicos, los podemos tratar. Una vez controlado eso, podemos pasar a una fase restauradora. Porque si no controlamos la etiología de la enfermedad, igual el tratamiento puede ser muy bonito que le dejemos, pero va a terminar fracasando. Entonces, ¿qué hacemos con pacientes que no tengan lesiones visibles? Tenemos que hacer idealmente prevención y manejo. Siempre ver los hábitos de cepillado del paciente, que tenga una técnica correcta, con un cepillo correcto y una pasta adecuada. También es importante a veces indagar en la dieta del paciente cuando veamos lesiones que sean por abrasión, que sean lesiones que nosotros sabemos que están relacionadas con esos hábitos, indagar un poco en la dieta e incluso yo a veces lo que hago es referirle al paciente a la nutricionista, para que nos controle esta parte, y esto le va a ayudar siempre a la salud general del paciente y a la salud total. Como les había dicho, si tenemos bruxismo, tenemos que controlar el bruxismo usualmente con pérdida de SNAC, ¿verdad? Ya ahora las podemos quedar digitalmente y lo podemos hacer con la forma tradicional que se ha manejado. Y siempre recomendar al paciente una evaluación periódica para evitar sobrecargas en sus piezas que tienen parafunciones, que tienen malfunciones. Y siempre es importante la fluidoterapia tópica en pacientes con erosión y que tengan sensibilidad en estos tipos de lesiones. Ahora, indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones para las restauraciones de clase 6 realmente son para hacer lesiones pequeñas a moderadas en fracturas o con desgaste en las áreas que habían dicho. Pacientes que tengan estética multifactorial y que sean restauraciones conservadoras.
apertura parcial, tareas. Definitivamente tenemos que evaluar la salud periodontal del paciente, porque no le vamos a poner restauraciones a piezas dentales que no tengan un soporte periodontal adecuado, porque finalmente se van a intentar también. Si hay dificultad para aislar, también no es recomendable hacer que son resinas. Que si no tenemos un aislamiento adecuado, no vamos a tener la adhesión adecuada, y tampoco vamos a poder hacer un pulido correcto si hay demasiada humedad. Y también si tenemos falta de espacio intercruzal, que a veces el paciente llega, viene, necesita arreglarme los dientes de frente porque están muy cortos, y es mordida borda a borda, y no tenemos espacio, ¿verdad? Ahí tenemos que evaluar el caso completo. Usualmente nos toca levantar la sección vertical, restaurar el posterior primero, y ya de último restauramos anterior. ¿Qué instrumental necesitamos? Esto es como hacer cualquier resina, ¿verdad? Necesitamos definitivamente aislamiento absoluto en la mayoría de casos, idealmente. Necesitamos presas de diamante para hacer un biselado ligero en las piezas que vamos a restaurar. El sistema adhesivo, que ya sea de grabado total, grabado selectivo, esa ya queda diseleccionada aquí. Resinas compuestas, idealmente microhídricas o nanohídricas, que son las que nos dan un mejor pulido final y mejor acabado. Las matrices, ya sean metálicas o de las transparentes. Ahora incluso tenemos matrices que son específicamente para anteriores, que ahora las pueden comprar en Tecno o muy bajo precio. Lo que vienen como anteriores, las pueden comprar. Idealmente pinceles, espátulas de una lámpara de fotoforado buena para fotoforar las resinas que vamos a colocar. Y finalmente nuestro sistema de pulido, usualmente usamos discos de pulido, gomas de pulido, y los cepillos diamantados impregnados. Entonces, ya sabiendo todo esto, básicamente la teoría es bien poca de la clase, podemos pasar a nuestra técnica de estratificación. Esta técnica de estratificación la vamos a basar en el tipo de resina que vamos a colocar. En el documento que se les va a subir, se clasifica la resina. La técnica de estratificación en dos enfoques. Tenemos un enfoque cromático y un enfoque acromático. Esto está basado en una clasificación de resinas que las clasifican como cromáticas o acromáticas. ¿Qué se imaginan? ¿Qué quiere decir una resina cromática y una acromática? ¿Qué piensan? Estoy durmiendo, lo voy a preguntar. Más o menos es el cromático, es por el croma de la resina. Ellos la clasifican como cromático o acromático dependiendo del croma de la pieza, de la resina. Que si recuerdan, tenemos el croma, saturación, calor. Entonces, tenemos en el mercado de resinas que están clasificadas como A1, A2, A3, que eso está basado en el sistema VITA. Esas son las cromáticas que se basan en el sistema VITA, y tenemos resinas que son acromáticas, que no están basadas en el sistema VITA. Esas son resinas que han visto que dicen trans white, trans blue, tienen dentin amber, resinas así que a veces que no tienen una clasificación como estándar de A1, A2, A3, de 2 de 3, ¿verdad? Pueden ver aquí tenemos muestras de las resinas que van a 1, A2, A3, y de este lado esas resinas son esmaltes translúcidos, esmaltes azules, esmaltes amarillos, igual las dentinas arriba. Tenemos del lado de su lado izquierdo están las resinas A2, A3, A4, B1, B2, y de su lado derecho están dentinas, que es la clasificación propia del fabricante, que son dentinas S4, SS, ¿verdad? Entonces, esta técnica de clasificación las clasifican de acuerdo a
en la mayoría las resinas aromáticas. Si se dan cuenta, en la técnica de fortificación tenemos solo nuestra capa palatal, que este va en un color transparente perlado que colocaron aquí. Tenemos una dentina que es un A3, que es lo que nos va a dar el color principal del piel, y lo terminamos de mimetizar con efectos. Aquí sería un esmalte translúcido azul. Tenemos otros tipos de esmalte para terminar de hacer la estratificación de estas resinas. Pero en que nos vamos a concentrar es en el enfoque cromático, que son las resinas que usualmente estamos acostumbrados a utilizar. Entonces, ¿qué diferencia tenemos con el otro? Que aquí siempre tenemos una capa palatal con un esmalte translúcido. Iniciamos con las capas de dentina, siempre con colores A3, y las capas superficiales las terminamos con colores A2. Dependiendo de la pieza que vamos a restaurar, ¿verdad? Porque ahí tenemos que ver ya la planificación previa de qué color le vamos a colocar. Entonces, ¿cómo hacemos el protocolo clínico? El paciente usualmente se presenta con unas fracturas bastante grandes. Entonces, tenemos que hacer un encerado diagnóstico para ver que tengamos espacio suficiente para hacer las restauraciones. A mí lo que me gusta siempre hacer es un ojo para el paciente para que nosotros podamos ver cómo va a quedar en boca esa restauración. Y después de eso le podemos hacer una toma de color. Para esto siempre se recomienda tomar fotografías con contrastadores, ya que eso nos va a dar un mapa de color más extenso y más preciso para hacer las restauraciones finales. Después de que ya tenemos la selección de color y ya removimos el moco, necesitamos una llave de silicona o una martillo de silicona, que eso lo vamos a obtener de nuestro estado diagnóstico. Lo importante de esta matriz de silicona es que cuando la coloquemos, veamos que esté bien asentada en las paredes palatales de los dientes que vamos a restaurar, que no tengamos espacios, ¿verdad? Que no tengamos espacios en esta área, que esté bien recortada. Usualmente el encerado, nuestra matriz tiene que llegar hasta el borde incisal del encerado, que eso nos va a dar una guía de hasta dónde tenemos que llegar nuestra pared palatal y no sobrecontornear nuestra restauración final. Tenemos que ver también que nuestra matriz esté bien asentada en las piezas de los lados, ¿verdad? Para que sepamos que nuestra matriz está en la posición correcta. Y también tenemos que considerar que si vamos a aislar después de donde nuestra matriz ocupa el espacio, para que podamos asentarla bien y que las grapas no nos estorben y que el líquido no nos estorbe. Entonces, vamos a iniciar con la primera capa, que esta sería la capa palatal. El autor de esta técnica recomienda que esa capa no sea de más de 0.3 milímetros de grosor, para que tengamos muy buenos resultados estéticos. Solamente la podemos dejar de 0.3 a 0.5 milímetros de grosor máximo, pero el autor recomienda 0.3. ¿Qué hacemos primero? Colocamos nuestra resina en nuestra matriz de silicona que hicimos. Tenemos que adaptarla bien, adelgazarla lo más que podamos, ¿verdad? Para dejarla del grosor adecuado, y la llevamos, la resina, junto con la matriz de silicona a la boca del paciente. Siempre veamos que asentó bien y que esté bien asentado en palatal. Si en palatal, a veces después de fotocurar nos queda algún espacio, podemos colocar un poquito
poquito de resina fluida solo para sellar esos espacios. Y después de fotocurado nos tendría que quedar de esta forma. Si vemos, una vez cuando utilizamos este tipo de resinas translúcidas, ya podemos ver que esos efectos de opalescencia y translucidez es muy similar al esmalte de nuestro paciente y que nos va a ayudar para terminar de tener una alta estética con el paciente. Continuamos con la siguiente capa, que va a ser la capa de dentina. Que vamos a utilizar una resina cromática, que en este caso va a ser una A2, A3, B1 o lo que necesitemos de acuerdo al color que hayamos obtenido inicialmente de nuestro paciente. Colocamos nuestra capa de resina. Esta la tenemos que moldear tratando de quitar los logros de desarrollo de las piezas anteriores o los mamelones como la LTC. Siempre dejando nuestro espacio incisal para que tengamos espacio para que coloquemos las siguientes capas de resina y que no vayamos a sobrecontrollar nuestras restauraciones finales. Colocamos nuestra capa de dentina en ambas piezas. Si se dan cuenta, dejamos espacio en el proximal. Esto va a estar bien después de esmalte, y aquí en incisal vamos a llenar de esmalte y de otras resinas para seguir con nuestros efectos de opalescencia y translucidez. Esto, para adosarlo de mejor manera, podemos utilizar un pincel con un poco de resina para modelar y lo podemos pincelar más o menos del tercio incisal para el medio con nuestro pincel para adosarlo bien en la terminación de nuestra restauración y que no creemos esos sobrecontornos. Entonces, continuamos con nuestra siguiente capa. Esta va a ser los efectos incisales. En este caso se usa un esmalte translúcido azul. Si se dan cuenta, aquí está colocada la resina y empezamos a llenar lo que habíamos dejado vacío y empezamos a llenar con esmalte. Más o menos lo colocamos en esta forma. Es bien poco el esmalte, la resina que debemos colocar, siempre tratando de evitar los sobrecontornos. Si ven en la gráfica, siempre tenemos que dejar este espacio para que no sobrecontornemos. Entonces colocamos nuestra capa de resinita para hacer estos efectos translúcidos. Siempre los adosamos bien con nuestros instrumentos que tengamos. Ahí no se requieren instrumentos especiales, cualquier espátula la podemos utilizar y siempre podemos hacer esa adaptación final con pinceles. Después fotocuramos esa capa y vamos ya con las capas que vamos a poner finales de esmaltes translúcidos y de otros esmaltes cromáticos para terminar de hacer la anatomía primaria de nuestra pieza. En este caso colocamos un esmalte cromático que va a ser el color final de la pieza que vamos a restaurar. Siempre lo usamos con las espátulas y le tenemos que dejar un espacio en el borde incisal. Esta técnica se le llama potback, ¿verdad? Que lo que hace es que quitamos un poco, en este caso de resina incisal, para tener espacio y colocar otras capas adicionales a nuestra restauración final y darle más efectos ópticos. Esta técnica de potback es muy popular en las coronas totales o en caries, ¿verdad? Que se hacen con, ya
sean las de circonio, que están estratificadas después con resina, con cerámica feldespato, para que sean más estéticos, o tareas que también son de silicato y las terminan de estratificar con cerámica feldespática, que es mucho más estético que el silicato. Seguimos con nuestra siguiente capa. Recuerden que aquí ya empezamos a tallar nuestros lóbulos proximales y los centrales de nuestros dientes anteriores. Siempre los vamos a ir tallando con nuestras espátulas y nuestros pinceles. Esto lo hacen con un esmalte acromático, que usualmente es el mismo que colocamos en la capa palatal, ya que esto nos va a dar el efecto de translucidez y opalescencia que lo va a ir tomando de la elentina y del esmalte cromático que pusimos abajo. Una vez talladas de manera adecuada nuestros lóbulos proximales, nuestros lóbulos centrales, podemos incorporar esta capa y continuar con nuestra capa final de esmalte. Aquí seguimos tallando la otra pieza con nuestros lóbulos proximales para que tengamos una anatomía adecuada. Y vamos a terminar con nuestra capa final. Así que en esta técnica colocamos siempre un esmalte acromático, translúcido, para que nos siga dando efectos de arte estética. Colocamos nuestra resina y terminamos de tallar ambos dientes. Para todo esto, si se dan cuenta, no hemos cortado, no hemos hecho ningún tipo de corte con estos abrasivos, sino que todo lo vamos tallando con nuestros pinceles y nuestras espátulas, siempre teniendo la guía de la capa palatal para no sobrecontrolar. Aquí ya una vez configurados, si pueden ver, ya nuestras restauraciones ya tienen los rebozos proximales bonitos, e incluso esta la podríamos dejar así, pero la podemos detallar un poco mejor con anatomía secundaria y anatomía terciaria. Nuestro siguiente paso, después de hacer el tallado primario, tenemos que marcar nuestras líneas de transición de los rebozos proximales. Esto tenemos que verificar bien que nuestras líneas de transición terminen en el mismo lugar de los dientes anteriores para que nuestras piezas no se vean torcidas. En este paso también liberamos las troneras interproximales que nos hayan quedado algún espacio. Siempre con nuestro disco Soflex vamos a ir liberando estas troneras interproximales de algún exceso de resina. Y tenemos, como les digo, lo que tenemos que verificar es que nuestras líneas de transición entre los rebozos proximales y los lóbulos de desarrollo que hicimos sean más o menos simétricas para que no se nos vean torcidas las restauraciones finales. Una vez hecho este tallado, podemos pasar a hacer anatomía secundaria. Esto siempre lo hacemos ya sea con un lápiz o con un cortaminas. Podemos tallar, podemos hacer este mapeo, le llaman ellos, mapeo de anatomía secundaria, que es donde vamos a ir desgastando y vamos a hacer la microanatomía terciaria. Al final, esta anatomía secundaria la hacemos usualmente con una fresa de grama larga y de grano fino. Lo tenemos que hacer a bajas revoluciones. En su caso, como no tenemos motor eléctrico, tenemos que aprender a controlar el reóstato con esto que. Entonces le tenemos que dar como toques al reóstato para que la turbina empiece a girar y cuando lo colocamos en la pieza, usualmente la turbina se detiene y eso la vamos a ir
eso va a ir desgastando por poquitos nuestra resina. No le tenemos que dar tampoco mucha presión porque si no vamos a cortar de más. Pero eso poco a poco lo tienen que ir controlando ustedes mismos con la manipulación del reloj. Entonces, si se dan cuenta, la colocación de la fresa es de esta forma que ven en la imagen para ir cortando donde hicimos nuestro modelo anterior y empezar a marcar más los lóbulos de desarrollo y esas transiciones que se ven en los bonitos. Asimismo, podemos hacer la anatomía terciaria, que son esas líneas horizontales que a veces ustedes ven a las piezas dentales que tienen. Lo hacemos de la misma manera, con nuestra fresa, ya sea una de grano fino o con una chanflera también puede funcionar. Lo que hacemos es solo colocamos la fresa en la superficie del diente y como que acariciamos el diente y lo sobamos un poquito para que nos queden esos como rayones horizontales que al final hacen que las piezas se vean con bastante naturalidad. Una vez terminado el tallado de nuestra anatomía secundaria y terciaria, es probable que a veces nos quede alguna anatomía que no nos haya gustado, la podemos terminar, las podemos eliminar, las podemos suavizar con estas gomas de silicona. Usualmente las que están desgastadas son las que funcionan mejor porque no cortan tanto, ¿verdad? Y van sin agua y sin ningún tipo de pasta para pulir. Una vez tengamos ya nuestra anatomía secundaria y terciaria como nos gusta, ya podemos hacer un pulido final. Se recomienda que sigan este protocolo porque no nos esforzamos en hacer una anatomía secundaria y una terciaria y que vengan y le pasemos todos los discos soples desde el más grueso al más delgado y la de otra vez. Eso es totalmente lo que pasa. Entonces, en este protocolo lo que hacemos es que pasamos las ruedas de fieltro y las ruedas de algodón, que son las que usamos en proyectos totales, para terminar el pulido. En la rueda de fieltro, a mí me gusta pasarla seca, siempre suavecito, sin hacer mucha presión para no quemar la resina. La rueda de algodón, le coloco un poco de pasta para pulir resina y la pasamos siempre sin hacer mucha presión. Y terminamos, y eso nos da este tipo de acabado que nos va a mantener esa anatomía secundaria y esa anatomía terciaria que tanto nos gusta hacer. Y para terminar, con el pulido de esto podemos pasar discos de movimiento extra finos con pasta para pulir o los cepillitos diamantados que también se utilizan sin pasta para pulir. Entonces, siguiendo este protocolo, podemos dejar restauraciones que son muy naturales, con bastante alta estética, y si ven tienen anatomía primaria, tienen anatomía secundaria, anatomía terciaria. E incluso tienen todos los efectos ópticos que tienen los dientes anteriores, ¿verdad? Y esto nos da este tipo de resultado. Entonces, como consejos finales para este protocolo, siempre es recomendable no hacerle sobrecontornos a las piezas en cúspides y bordes incisales. Tratar de evitar la anatomía, ya sea con estratificación, o si no tenemos espacio para estratificar, con pigmentos. Siempre evaluar la oclusión cuidadosamente previo a realizar las restauraciones y posterior a realizar las restauraciones también debo verificar la oclusión. Y siempre tener una selección adecuada del tono antes de iniciar a hacer todas nuestras restauraciones. Ahora vamos a ver unos casos clínicos. Entonces, esta es la situación inicial de nuestro paciente, que llega por sus restauraciones de los dientes anteros superiores. Como siempre les recomiendo hacer una fotografía con contrastadores, ya que esto nos va a dar un mejor contraste
contraste y un mejor mapeo de nuestro color final. También podemos hacer, si tenemos una cámara profesional con iluminación, podemos tomar fotografías a diferentes exposiciones. Entonces, si se dan cuenta, este es un poco más oscuro y podemos ver mejor las opalescencias y la lucidez que nos da el lente natural. En este caso se hizo un aislamiento modificado e iniciamos con hacer el bisel para que nuestra resina se beneficie adecuadamente. Hacemos nuestro grabado ácido, colocamos nuestro sistema de SIO, que ahí va a depender de cada sistema que nosotros tengamos. Iniciamos con la capa palatal. ¿Se dan cuenta? Siempre es una capa de lado y lo podemos ver ahí con la lucidez que nos da la resina, que se puede ver la lucidez y el color del vidrio atrás. Hacemos una verificación de dimensiones. Ahí todavía podemos considerar que podemos sacar un poco ese diastema, entonces se agrega un poco más de esmalte en este proximal. Y continuamos con nuestra capa de dentina. ¿Se dan cuenta? Siempre dejamos un poco de espacio incisal para hacer esa estratificación que vamos a necesitar para hacer los efectos finales de lucidez y de opalescencia. Asimismo, colocamos nuestras capas interproximales de esmalte. Aquí en este caso pusimos un poco más de resina en el borde incisal para dar más efectos de la lucidez. Empezamos a colocar un poco de resina para hacer los glóbulos de desarrollo. ¿Se dan cuenta? Esta es un poco modificada lo que les comenté al principio. Colocamos nuestra capa de resina translúcida para hacer estos efectos transparentes. Si se dan cuenta, están en las 7, 8 y 9 las resinas. Y en este caso colocamos únicamente una capa final de esmalte. Este sí es esmalte cromático, ya del color final del piel. Y las tallamos ya sea con cualquier instrumento que nosotros queramos. Ahí va a depender de los instrumentos que tengamos. Usualmente, si tenemos más instrumentos, podemos hacer un tallado mejor y con más facilidad. Ahí está la anatomía final, previa a hacer nuestro polimerizado final. También a veces es recomendable polimerizar con glicerina para que tengamos un pulido final mejor y un acabado final mejor. Continuamos aquí una vez después de haber polimerizado nuestro mapeo de anatomía. Perdón, solo una pregunta: ¿qué hace la glicerina en la resina con? Es para quitar la capa emitida de la resina. Entonces eso evita que se manche. Entonces seguimos con el mapeo de anatomía secundaria y terciaria. Una vez hecho el tallado de anatomías secundaria y terciaria con las fresas como se les había indicado, nos queda esta zona. ¿Ese diastema hay que hacerlo del paciente o siempre Este podría cerrar el punto de contacto, lo único que tendrías que alargar más la pieza, porque si no va a quedar cuadrada. Entonces aquí ya no querían más largos los lentes. Entonces ya no teníamos la posibilidad de cerrar el diastema. Igual el paciente ya tenía diastema. Un diastema más pequeño no le molestaba nada. Pero sí, eso va a ser parte de la planificación que tengamos inicialmente del caso. Porque tenemos que tomar medidas y ver qué tanto podemos alargar el diente. Si quieren cerrar un diastema, usualmente tenemos que hacerlo más ancho, más largo para que no se vea cuadrado. Doctor, ¿estas casas son suyas?
Este me lo pasó el profesor que me dio los documentos que damos. Y esta es la situación final después de haber hecho el cubrir. Siempre vemos unos pastadores y nos dan estos efectos naturales que tiene realizar las resinas en esta presentación. Siempre podemos tomar fotos con diferente tipo de iluminación para ver esa palidez y esa opalescencia que tenemos. Y esos serían los resultados. Ahora, si se dan cuenta, tiene bastante naturalidad las restauraciones. Esas son cosas que podemos lograr siempre practicando y practicando en las ocasiones. También podemos lograr este tipo de resultados removiendo las resinas deficientes, haciendo una buena clarificación y haciendo esta clarificación. Podemos lograr resultados bastante bonitos. Podemos recuperar estos desgastes que tenemos, que son los clásicos de las lesiones clase 6. En este caso se hicieron las restauraciones clase 6 y prácticamente carillas de resina para terminar de cerrar los desgastes. Superiores también se realizaron prácticamente carillas directas y que nos dan una naturalidad bastante buena. También podemos hacer lo mismo en pacientes pediátricos. Ya que llegamos con fracturas, hacemos el mismo protocolo de estratificación y nos da resultados bastante técnicos y bastante bonitos, con bastante naturalidad. También podemos hacer maps de colores de una sola pieza, que eso es un poco más complicado. Siempre hacemos la toma de color con contrastadores, con buena iluminación. Nuestro bisel, nuestra capa palatal, y después de hacer todas las demás capas podemos llegar a estos resultados. Así ven, tiene una anatomía bastante natural. Así mismo podemos llegar a hacer estas resinas. Si no tenemos espacio para estratificar, las podemos hacer maquillando las resinas. En este caso, el área de contacto cruzal de los anteroinferiores estaba en para hacer esta resina necesitábamos hacer un espacio de por lo menos 1 milímetro, 1,5 milímetros para estratificar nuestras resinas adecuadamente. Y si se dan cuenta, no se removió la pared palatal. Entonces, ese sería el espacio de contacto cruzal y el espacio que necesitaríamos para estratificar nuestras resinas. En este caso se utilizaron resinas que en este caso es lo mismo que las Fukuyama, las Stay, y se realizaron los efectos con tintes, que es el morado que ustedes ven aquí. Estos son tintes para poder hacer estos efectos lúcidos. Que en este caso igual, si se dan cuenta, se alargó la resina hacia cervical para que tengamos un mejor pronóstico a futuro y que no se nos vayan a estrellar. Todo esto que ustedes ven son todos
bonita anatomía y un buen pulido final para que nuestras restauraciones queden bonitas y el paciente se vaya satisfecho. Porque también nos iremos a hacer eso. Entonces, esto sería todo en cuanto a las restauraciones clásicas y el protocolo de estratificación. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? Depende del espacio que tengas, pero usualmente se busca un esmalte, una dentina.